El Sol no es la estrella más brillante, grande o misteriosa de nuestra galaxia, aunque probablemente sigue siendo nuestra estrella más importante, porque sin el Sol la vida en la Tierra no podría existir. Hola a todos. Desde tiempos inmemoriales, las personas han sentido un cierto temor por el Sol. Han adorado al Sol, le han construido templos, le han compuesto canciones religiosas y hasta le han ofrecido ofrendas. Pero esto es Pangea. En este video, me gustaría hablarles no de las antiguas creencias, sino de cómo nos distanciamos de las creencias religiosas y empezamos a estudiar el Sol utilizando instrumentos de observación. ¿Qué descubrimos exactamente? ¿Están todos interesados? Entonces, comencemos. Ojos y manchas solares. Investigar el Sol puede ser muy difícil. En primer lugar, nunca deben de mirarlo directamente a través de un telescopio normal. En la astronomía solo se puede ver el Sol a través de un telescopio 2 veces en la vida. Hay incluso un chiste negro que dice una vez con el ojo derecho y otra vez con el ojo izquierdo. Además, debido a que la atmósfera de la Tierra bloquea la mayor parte de la luz solar, había muchos datos que solo podían recopilarse yendo al espacio. Pero no nos adelantemos demasiado. Desde hace mucho tiempo, las personas saben que el Sol no es el vehículo de los dioses. Por ejemplo, los místicos romanos neoplatónicos, como el emperador Juliano, solían insultar y ridiculizar a quienes interpretaban los mitos literalmente y no como metáforas. La imagen que los antiguos cultos tenían del Sol era, por supuesto, ingenua, pero ya nadie dudaba de que el Sol era un cuerpo celeste abrasador. Por ejemplo, el antiguo filósofo griego Anaxágoras escribió: «El Sol es más grande que el Peloponeso». De hecho, es indiscutible que es grande. Sin embargo, Anaxágoras probablemente no sabía qué tan grande era, pues el Sol es tanto más grande incluso que toda la Tierra, por no hablar de la pequeña península de Grecia, que no tiene comparación. La existencia de manchas solares en el Sol también se conoce desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, ya existen descripciones de manchas solares en los antiguos escritos chinos, y en el año 1128, un monje medieval inglés llamado John de Worcester dibujó con éxito las manchas solares. Es probable que tanto este monje como el escritor chino observaran el Sol al amanecer y al atardecer, cuando era relativamente fácil verlo a simple vista. El estudio serio del Sol comenzó a principios del siglo XVII con dos grandes astrónomos italianos, Galilei y Benedetto Castelli. Ellos colocaron un telescopio delante de una hoja de papel y estudiaron su proyección. Este sigue siendo el método más sencillo de observación del Sol utilizado hoy en día por los astrónomos aficionados. Además, por la misma época, hacia el año 1611, el alemán Christoph Scheiner inventó el primer helioscopio. A él se le ocurrió la idea de sustituir el vidrio normal de los telescopios corrientes por el vidrio coloreado o ahumado. Esto le permitió observar al Sol directamente sin perjudicar su salud. Combustión y luminiscencia. Durante casi 3 siglos y medio, los métodos de estudio del Sol no cambiaron significativamente respecto a los de Galilei, Castelli y Scheiner. Llevó tiempo, pero con la ayuda del helioscopio y los cálculos se obtuvo la información más básica, que ahora se puede encontrar en cualquier libro de texto de astronomía. Por ejemplo, en el año 1672 se calculó por primera vez de forma casi exacta la distancia del Sol a la Tierra, con un error de solo 10 millones de kilómetros. A principios del siglo XIX se pudo estudiar la emisión del Sol en diversos espectros y Wollaston y Fraunhofer descubrieron líneas de absorción. Por la misma época se descubrió un nuevo gas, el helio, abundante en el Sol y en los planetas gaseosos gigantes, pero casi inexistente en la Tierra. También en el año 1845 se fotografió por primera vez al Sol, con sus manchas claramente visibles. Además, los científicos también han debatido durante mucho tiempo cómo se quema el Sol. La primera teoría que se propuso fue que el Sol se calentaba continuamente por la caída de los meteoritos. Sin embargo, esta teoría fue pronto rechazada por ser muy poco natural.
Más tarde, a mediados del siglo XIX, dos grandes físicos, Kelvin y Helmholtz, propusieron la teoría de que el Sol se calienta por contracción debido a su propia masa. Esta hipótesis siguió siendo la teoría establecida durante casi 100 años, pero con el tiempo entró en muchas contradicciones con los nuevos datos. Según este modelo, la edad estimada del Sol se había cifrado en un máximo de 20 millones de años, pero Darwin demostró que algunos estratos tenían al menos 300 millones de años. Finalmente, los científicos han llegado a la conclusión correcta. Y es que el mecanismo de calentamiento por contracción existe realmente. Este mecanismo es el que hace que las estrellas brillen cuando nacen y que los planetas adquieran un núcleo abrasador. Sin embargo, no tiene nada que ver con la luminosidad o la combustión del Sol en sí, y que el Sol, como otras estrellas, arde por las reacciones termonucleares en su núcleo. Esta hipótesis fue propuesta por Rutherford en la década del año 1920 y desarrollada por otros científicos. Es precisamente esta teoría la que actualmente se considera la teoría establecida y ya no se considera una hipótesis sino un hecho. Satélites y sondas espaciales. A mediados del siglo XX, nos dimos cuenta de que sabíamos casi todo lo que se podía saber a partir de las observaciones del Sol desde la Tierra, con el nivel de tecnología disponible en ese momento. Afortunadamente, justo en esa época, llegó la era espacial. Al mismo tiempo, llegó una nueva era en la investigación solar. Las primeras sondas espaciales diseñadas para observar directamente al Sol fueron las famosas sondas espaciales Pioneer 6 al 9. Una de las principales misiones era investigar el viento solar, que en aquella época no era muy conocido. El Pioneer 9 fue el que más tiempo funcionó, del año 1968 al año 1983. En la década del año 1970, las sondas espaciales Helios y Skylab se acercaron con éxito al Sol hasta el perihelio en la órbita de Mercurio y lo fotografiaron a corta distancia. Lo que más interesó a estas sondas espaciales fue la corona. La corona es la parte más enigmática y extremadamente enrarecida de la atmósfera del Sol, aunque las temperaturas pueden alcanzar los 20 millones de grados. Estas sondas espaciales han permitido descubrir las regiones de la corona con menor temperatura y densidad, conocidas como agujeros coronales. Los agujeros coronales se forman cuando partes del plasma solar son expulsadas al espacio por las diversas tormentas magnéticas y pasan a formar parte del viento solar. Después de eso, las otras sondas espaciales siguieron investigando la corona solar, pero todas presentaban graves deficiencias. Todas las sondas espaciales observaban desde el plano de la eclíptica, lo que dificultaba la observación de las regiones polares solares. Este problema fue resuelto por Ulises, lanzada en el año 1990. Ulises se acercó primero a Júpiter y luego se dirigió hacia el Sol. Y consiguió examinar el Sol desde ambos polos y descubrió muchas cosas interesantes. Por ejemplo, se descubrió que la magnetosfera del Sol es mucho más compleja de lo que se pensaba. Además, también se descubrió que el viento solar es más débil en los polos que en el ecuador, aunque la causa no está clara. Después de Ulises, se enviaron varias sondas espaciales más que proporcionaron más información sobre la corona solar. Sin embargo, desafortunadamente, muchas preguntas siguen sin respuesta. Por ejemplo, no se sabe por qué la corona es tan caliente, a pesar de que muchas de las sondas espaciales han estudiado principalmente a la corona. De hecho, algunas partes de la corona pueden ser más calientes que el núcleo del Sol, que se dice que alcanza aproximadamente unos 15 millones de grados. Aunque se necesitan más investigaciones para responder a estas preguntas. Y con esto termina el video del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Espero que les haya gustado este video. El Sol encierra otros misterios. Por ejemplo, existe un problema llamado la paradoja del Sol oscuro. Este problema se trata de que, según los cálculos, el Sol tiene demasiado poco calor para que existiera agua en la Tierra en la era precámbrica. Sin embargo, este problema está tan estrechamente relacionado tanto con el Sol como con la Tierra que merece un video aparte.
Si alguien dice que está interesado, entonces haré un video. Por favor, suscríbanse al canal y denle al botón del me gusta. Y no se olviden de compartir este video en las redes sociales. Les estaremos muy agradecidos. Bueno, entonces, nos despedimos de todos por el momento. Así que nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós.